Antes que nada voy a decir que este seminario es uno de los seminarios que hacemos en el departamento. El Departamento de Educación Médica hace seminarios todos los miércoles, del mismo horario, de 15 a 17 horas. Y una vez por mes hacemos lo que le llamamos el seminario abierto para convocar al resto de la facultad en temas que nos parece que pueden ser de interés colectivos. Pero esto no quiere decir que los otros seminarios sean cerrados, ni mucho menos, y que no estén todos invitados siempre a participar, en donde hacemos o presentación de artículos o de las líneas de investigación que tiene el departamento, etcétera, ¿no? O incluso de las actividades en general que hace el departamento. En esta oportunidad decidimos hablar de la nueva escala de calificaciones de la UDELAR, que como ustedes saben se implementa a partir de enero del próximo año, o sea, del 2025, y si bien hay bastante información que está circulando y documentos que han sido enviados por parte de Central, creo que es una buena oportunidad para encontrarnos, para conversar sobre el tema y para ver cuáles son las posibles aplicaciones o las cosas buenas o malas que nos pueden generar en la facultad. Y acá yo voy a mostrar en realidad un poco la idea del seminario era hablar un poco de los antecedentes y objetivos que tuvo la implementación de esta nueva escala, las características que tiene la escala, algunas aplicaciones, ¿esto qué quiere decir? A ver, algunas cosas que ya han sido resueltas por los organismos centrales de cómo se debe aplicar, entonces que de alguna manera nos facilitan la vida, la equivalencia entre escalas, porque naturalmente nosotros estamos usando una escala hasta el 25 de enero del 2025 y vamos a iniciar el uso de otra escala a partir del 27, porque en el medio tenemos el fin de semana que se produce el apagón. Y bueno, obviamente va a haber cosas que hay que generar las equivalencias correspondientes, ¿no? Y bueno, y por último también habilitar el espacio de comentarios, preguntas, etc. En lo que tiene que ver con antecedentes, yo lo que quería comentar no es tanto para ver qué pasó en cada momento en el que se discutió la nueva escala, sino también como llamar la atención en alguna cosa que tiene que ver con, y que va a ser un poco la idea del seminario, y es que esto tiene como dos espacios. Un espacio como más de reflexión sobre la evaluación, ¿no? De que por qué hay un cambio de escala, para qué lo cambiamos, qué quiere decir eso en cuanto a las actividades de evaluación que hacemos en las distintas carreras, y un espacio más pragmático que son esto de las aplicaciones, la equivalencia, etcétera, ¿no? Entonces esas dos cosas van a aparecer todo el tiempo en este seminario y aparecen todo el tiempo en la discusión, y de hecho aparecieron todo el tiempo en la discusión que dio la propia universidad, de la cual capaz que ninguno de nosotros participó así directamente, pero que todos sabíamos que se estaba discutiendo la escala desde hace muchos años en la universidad. De hecho, la primera resolución que aparece, que es la propuesta de actualización de la escala de calificaciones, se tomó en el 2018 en el CDC. Imagínense que antes de llegar al CDC, eso recorrió muchos espacios, ¿no? Y hubo muchas discusiones. Y hay documentos que son fechados en el 2012, 2013, 2014, donde se estaba discutiendo esto. ¿Y por qué? ¿Por qué puede ser que nos lleve tanto tiempo? ¿Por qué estamos 10 años discutiendo una escala, ¿no? Porque en definitiva no parecería ser un tema, la escala como tal, que nos pueda llevar tanto tiempo. Y lo que pasa es que cuando se empezó a discutir, surgió la evaluación como tema central, ¿no? Como que cada vez que hablamos de escala, hablamos de evaluación. Cada vez que hablamos de evaluación, hablamos de enseñanza. Entonces, ahí aparecieron y es interesante ir a revisar documentos porque todo eso uno lo ve, que cuando se discutía en teoría la escala, muchas veces uno lee un montón de documentos donde de lo que no se habla es de escala. Se habla de muchos otros temas que son en realidad el centro, ¿no? Y eso, esto que yo les decía, el espacio ese de reflexión que me parece que tenemos que darnos cuando hablamos de la nueva escala, es por eso, ¿no? Porque la escala está asociada a evaluación y porque la evaluación de alguna manera es como el corazón de la enseñanza. ¿Porque es lo más importante? No.
no necesariamente es lo más importante de la enseñanza, pero sí porque tiene que ver con el peso que tiene en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y el peso que tiene para las personas que participan, ¿no? Tanto los docentes como los estudiantes, siempre de alguna manera u otra nos centramos en el concepto en la evaluación de cualquiera de las actividades de enseñanza o de aprendizaje que estamos haciendo según el rol que tengamos en esas. De hecho, nosotros, los que tenemos este rol docente actualmente en la facultad, también fuimos estudiantes o somos estudiantes de otras actividades y inmediatamente nos posicionamos en el otro rol, ¿no? Cuando nos enfrentamos a una evaluación o cuando vamos a hacer una actividad que tiene una evaluación, queremos saber cómo es, que no sé qué, cuál es el mínimo, cuál es el máximo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese peso que no es solo en esta facultad, el peso de la evaluación ocurre en todas las actividades de la educación, o sea, en todos los niveles de la educación, y es un tema de investigación de los educadores de hace 100 años por lo menos, o sea que es un tema que preocupa genuinamente a la gente que está vinculada a la educación desde hace mucho tiempo. Creo que ya está como muy establecido que la evaluación, lejos de ser una actividad muy objetiva, tiene como muchas cosas que pesan en la evaluación, ¿no? Que cada vez que implementamos alguna forma de evaluación, nuestros prejuicios entran en juego, nuestros preconceptos sobre lo que se debe saber, sobre lo que no, entran en juego. Entonces, la forma en que evaluamos también está dirigida por estos conceptos y el rol que le damos a esa evaluación, o sea, el rol que le damos a ese resultado de la evaluación, la importancia que le damos cada uno de nosotros, también está teñida de lo que pensamos de la evaluación. Entonces creo que en parte por eso fueron tantos años, tantas discusiones, tanto tiempo que pasó, no solo en acordar que ahí va a haber una nueva escala, acordar las características de esa nueva escala y después todo un proceso que sobre todo fue entre el 2020 y el 2024, que además momentos difíciles para la universidad, que tuvo que ver con cómo había que adaptar todo para poner en práctica esta nueva escala, ¿no? Entonces, fue en febrero de este año que el CDC definió cuál era la fecha del inicio, un inicio que tampoco es tan así por esto que decimos, ¿no? Que hace por lo menos 10 años que se está discutiendo. Pero bueno, va a empezar en el sistema, en el SGAE, va a ser el cambio ese día, ¿no? Este año lo que se pidió desde la universidad es que fuera un año de, por un lado, la discusión interna dentro de cada carrera, cada curso, cada actividad que obviamente tiene que usar la escala, sobre la evaluación y las adecuaciones, tanto académicas, pedagógicas, o los ajustes de la normativa que hubiera que hacer, que se fuera discutiendo durante este año, y el plan de comunicación e información, tanto a docentes y a estudiantes, para que el cambio de escala, cuando llegara el cambio de escala, estuviéramos informados. Bueno, y la fecha es esa, 27 de enero. Bueno, ¿cuáles fueron los objetivos de este cambio? ¿Cuáles son los objetivos en los que pudieron acordar en la universidad de que deberían de alguna forma dirigir el cambio de la escala? El primero, y yo creo que es muy importante, es el de facilitar la comparación de los resultados académicos de nuestros estudiantes y nuestros egresados con otras instituciones, ya sean nacionales como internacionales. Eso había sido detectado hace tiempo ya, de que la escala nuestra, que es una escala numérica que tenía 13 categorías en total y de las cuales 3 eran de reprobación, pero las otras 10 eran de aprobación, termina siendo una escala muy amplia en donde se dificultaba para la gente tener como un valor de escolaridad alto, ¿no? Cuando yo quiero poner el nivel de suficiencia, le doy 10 categorías, en realidad no sé si hay tantas condiciones para comparar, ¿no? Entonces,
eso termina generando, y de hecho pasaba cuando se analizaban las escolaridades de la UDELAR, de que eran escolaridades como con menor nivel de desempeño, ¿no? Comparadas con escalas que tenían 3 o 4 categorías de aprobación, ¿no? Si yo tengo que distribuir a los estudiantes en 10 categorías, bueno, probablemente eso los perjudique de alguna manera. Probablemente no, los perjudica, eso está estudiado y está mostrado. Entonces, un objetivo esencial, que yo creo que fue el que dirigió con más fuerza esto, porque realmente en la universidad había preocupación por este tema, fue este de transformarlo en una escala más parecida a la que se usa a nivel internacional. Y después hay otros objetivos que ya no están tan vinculados solamente a la escala en sí, sino que tienen que ver con esto que les decía yo de que no podemos separar la escala de la evaluación. Y uno es valorar los resultados del aprendizaje en forma más conceptual, o sea, dejar de decir que alguien, que la prueba de fulano es 7, es 8, es 9, un número que no tiene un concepto atrás, ¿no? Entonces, ir a una escala conceptual, que es como va a ser la escala nueva, como es la escala nueva, implica esto de que el propio resultado de esa evaluación o lo que sea, tenga un mensaje adentro que no sea solo un número, ¿no? Y eso, al mismo tiempo, tiene que ser utilizable, o sea, esa escala o esa forma de evaluar, esa escala en particular tiene que ser utilizable no solo para evaluar información o para valorar cómo un estudiante maneja o conoce la información que pensamos que tiene que saber, sino también cómo usa esa información, cómo razona para aplicar en la resolución de problemas esa información, qué actitudes tiene, qué responsabilidad tiene y qué valores tiene. Esto en el área de salud creo que está bastante conocido, ¿no? Que es algo que se discute mucho, que no son solo habilidades, no solo los conocimientos y que hay otras cosas a valorar, pero esto también se plantea para todas las carreras de la universidad, ¿no? Después también tenía como objetivo promover la evaluación continua y formativa, o sea, promover que haya un proceso de evaluación que permita el intercambio con el estudiante sobre cómo es su desempeño y cuáles son las cosas que debe mejorar o cuáles son las cosas que hace bien o cuál es el camino para mejorar. ¿Por qué está metido acá en la escala? Bueno, porque está unido a lo del concepto, ¿no? Si yo a alguien le digo que su rendimiento es aceptable o que es muy bueno, en realidad tiene que ver con qué devolución le voy a hacer en cuanto a cómo cambiar ese nivel en los escalones de rendimiento que hay, ¿no? Y esto, lo de promover la evaluación continua y formativa, también tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? Que hay que evaluar varias cosas, que es la información, el uso de la información, la capacidad de resolver problemas y las actitudes. Y también deberíamos incorporar posiblemente a estas cosas que tenemos que enseñar y evaluar, es que el estudiante sea capaz de autoevaluarse de alguna manera para promover que como profesional sea capaz de autoevaluarse, como profesional sea capaz de identificar en qué cosas puede avanzar y resolver un problema o en qué cosas va a necesitar ayuda para resolverlo. Eso para nosotros los docentes es importante porque nos obliga a pensar en la evaluación como algo que forma parte del proceso de enseñanza y que tenemos que enseñarle al estudiante que de la misma forma que uno le puede hacer una devolución sobre el resultado de una evaluación, el estudiante mismo lo pueda hacer solo también, ¿no? Entonces aparecen estos conceptos como muy ligados al cambio de la escala. Y por último, esto de utilizar criterios de acreditación explícitos. ¿Qué quiere decir? Las categorías, si yo las dejo fijas y digo, bueno, ahora en lugar de tener la categoría que antes era 7, ahora esa categoría se llama bueno y no doy una explicación atrás, o sea, no defino con qué criterios es bueno.
termina siendo lo mismo. O sea, que si nosotros cambiamos una escala por otra y solo hacemos la equivalencia, por eso la equivalencia va al final de la presentación, porque si bien ahora nos preocupa a todos la equivalencia entre escalas tenemos que tenerla, lo que creo que es este espacio de reflexión que decimos de la evaluación es no transformemos el cambio de escala en traducir de una escala a otra y no hacer modificaciones también, o no aprovechar la instancia para reflexionar en cómo podemos ir cumpliendo estos otros objetivos que también se propuso el cambio de escala, ¿no? Entonces, criterios de acreditación explícitos, que para eso muchas veces necesitamos usar rúbricas que nos definan cuáles son los niveles que se identifican con cada calificación, ¿no? ¿Qué es lo que yo digo que tiene que saber y tiene que saber hacer el estudiante si es un estudiante aceptable? Ese es el mínimo de suficiencia. O sea, yo ahí me quedo tranquilo. Esta persona cumplió el mínimo, cumplió solo el mínimo. Bueno, tiene aceptable, pero ese mínimo tiene que estar definido, tiene que estar aclarado y explícito, ¿no? Y bueno, obviamente tiene que estar en concordancia, ser consistente con los objetivos de formación, con lo que está planificado en el perfil del egresado, pero antes que eso, con lo que está planificado en nuestros propios cursos, ¿no? Con lo que nosotros pensamos que tienen que ser los objetivos de esas evaluaciones. Bueno, entonces, esto nomás era para ver que está escrito todo esto que yo dije, o sea que más allá de mis opiniones, es lo que la universidad discutió y plantea que las escalas conceptuales son más descriptivas que las numéricas, se ajustan mejor a las necesidades en las instancias de evaluación. En todas las instancias de evaluación, no, obvio, hay algunas que son muy objetivas y muy numéricas, pero cuando queremos evaluar otro tipo de habilidades o de otra manera, nos encontramos con que las escalas numéricas lineales no son tan efectivas, ¿no? Entonces, las dos cosas ya las hablamos, es una escala conceptual, ese es un cambio contra la otra que era numérica, y ahí hago un paréntesis que para mí es interesante, porque capaz que para el resto no, pero en realidad la escala que nosotros usamos actualmente, que va del 0 al 12, está construida, y muchos de los que están acá, que son gente joven como yo, recordará que esto siempre se dijo que era el tribunal estaba formado por 3 docentes y que cada docente ponía una calificación de las 5 que tenía para usar, que en realidad eran deficiente, regular, bueno, muy bueno y sobresaliente, ¿no? Después podremos discutir si esas palabras son las que queremos usar, ¿no? Por suerte ahora se cambiaron, pero digo, porque alguien que le digamos que cumplió con los requisitos y tiene suficiencia y es regular, queda feo que le digamos regular, pero en definitiva la escala inicial, que yo creo que ninguno de nosotros la llegó a ver, pero la escala inicial en realidad tenía 5 categorías, o sea que se parecía más a donde vamos ahora. Y se había generado esta posibilidad de que cada uno de los integrantes del tribunal pusiera una calificación de esas 5 que tenía. De hecho, las notas, cuando nosotros las vemos, que dice sobresaliente, 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 de todos los que están acá que tienen calificaciones ven esas, ese es el 12, ¿no? Y eso está construido sobre 3 personas que te pusieron sobresaliente. No es así, pero... Entonces, bueno, esta es la escala. La escala, ya seguramente muchos la vieron, tiene 6 categorías, no tiene 5, tiene 2 categorías de reprobación y 4 categorías de aprobación, ¿no? Entonces, en realidad, está marcado en verde porque es el aceptable, esto que decíamos de no llamarle regular. El aceptable es el rendimiento alcanza el criterio mínimo de suficiencia. Cuando decimos criterio mínimo de suficiencia es, esta persona aprobó ya este conocimiento, lo adquirió, demostró haberlo adquirido de alguna forma. Después sobre eso aparecen como otros peldaños, ¿no? En los cuales se puede categorizar. Y está descrito para cada una de ellas, yo no quiero aburrir con leer esto, pero está descrito para cada una de ellas una cosa general que es la que explica por qué uno se llama excelente, otro se llama muy bueno, otro se llama bueno, y en definitiva es aspectos destacados, ¿no? Algunos aspectos destacados, varios aspectos destacados y demuestra la excelencia en el manejo de lo que se esté evaluando, ¿no?
Y después en la reprobación, esto, aunque a veces sea difícil de creer, esto fue una gran discusión en la universidad, ¿no? Si había una categoría de reprobación o si había dos categorías de reprobación, al final quedaron dos. Probablemente tenga que ver con el mensaje que uno quiere transmitir también a un estudiante que es insuficiente, ¿no? De un muy insuficiente o, bueno, insuficiente. Pero, en definitiva, la reprobación implica esto se debe volver a empezar, ¿no? Vuelve al origen. Bueno, estas son las categorías de la escala y es cómo va a estar compuesta la escala. Y de hecho, lo que van a aparecer en nuestras actas como docentes o en las escolaridades de los estudiantes, para cada unidad curricular, en el caso del grado y en el posgrado, para cada instancia, que no necesariamente se llama unidad curricular también, pero es el mismo concepto, va a aparecer para cada una de estas calificaciones. Entonces, la escala supone logros crecientes en el aprendizaje, o sea, esos 4 escalones en la suficiencia. Y después lo otro es que el umbral de aprobación para definir que los aprendizajes que lo componen es el criterio mínimo de suficiencia. Esto es aprendizajes fundamentales previstos en esa unidad curricular, el aceptable. Ese es como el valor. Eso es algo que no es nuevo, lo deberíamos tener en cualquier escala, ¿no? Ese es el 3 para la escala anterior. Y eso implica, bueno, yo tengo que saber dónde está el mínimo del rendimiento que espero del estudiante, ¿no? Y en función de eso, después se establece el resto. Vamos a mostrar algunas cosas de aplicación en general, ¿no? La nueva escala se aplica a todas las actividades de grado y de posgrado de la Universidad de la República. Creo que también, en parte, esta presión que está tratando de poner la universidad en dar pautas claras para el uso de la nueva escala, tiene que ver con eso de, bueno, la escala va a ser una sola y aceptable va a querer decir lo mismo para cualquier carrera y para cualquier curso que integre esas carreras, ¿no? A los efectos nuestros como docentes o como estudiantes de los cursos, esto era lo que yo decía al principio, ¿no? ¿Qué efecto tiene sobre nuestros cursos y nuestras evaluaciones? Bueno, el efecto que debería tener, y que yo creo que quizás, como todas estas cosas, lo vamos a ir mejorando en el tiempo, es que al planificar el desarrollo de una unidad curricular, o sea, en el momento que nosotros planificamos cómo va a ocurrir la unidad curricular, cómo se va a desarrollar y cómo va a evaluarse el aprendizaje en esa unidad curricular, cada instancia que suponga calificación, nosotros deberíamos prever esa forma de pensar que tiene que ver con la relación contenidos y niveles, los niveles entendidos como las calificaciones que se obtienen, ¿no? Y bueno, y ahí vuelve a aparecer el concepto de la rúbrica para algunas evaluaciones que no son numéricas exclusivas, ¿no? Porque, digo, muchos de nosotros usamos de repente evaluaciones de tipo múltiple opción, ya sean parciales, exámenes, etc. Ahí como que no nos interpela tanto el cambio de la escala, no nos va a cambiar los resultados, pero nos interpela igual nos podemos hacer la reflexión igual porque tenemos que ver si lo que estamos aplicando es realmente el concepto que queremos aplicar, ¿no? Pero después, cuando hay otro tipo de evaluaciones, por ejemplo, si vamos a hacer una evaluación, como se hace en los cursos clínicos, una evaluación continua donde hay varias dimensiones que yo quiero evaluar, no pongamos escalas raras, usemos la escala esta conceptual, ¿no? Tengamos las mismas categorías que tiene la escala conceptual. No hace falta trabajar ahí con porcentajes o con números extraños, ¿no? Eso es un poco la idea, que aprovechemos a pensar qué es lo que estamos evaluando, cómo se definen los niveles de eso que estamos evaluando y entonces usemos la escala cuando lo que estamos evaluando tiene esas categorías, ¿no? Nosotros, para no irnos a otros universos y quedarnos en el de la facultad, seguramente todos somos conscientes de que nos pasan cosas como, por ejemplo, que en un mismo curso tenemos una evaluación continua o actividades, llamémosle examen oral,
y una evaluación objetiva en el mismo curso, con preguntas de tipo múltiple opción. En la evaluación continua, porque esto de que decíamos, ¿no?, de los conceptos que manejan los docentes, de los preconceptos que se manejan en la unidad académica a la cual pertenece ese docente sobre qué es la excelencia o qué es un estudiante excelente, en esa evaluación continua hay departamentos de nuestra facultad que definen que nadie puede tener más de 80%. A nadie, 80% además, ¿no? 80% de algo que no se puede medir en porcentaje. Nadie puede tener más de tal, porque el 100% es la excelencia, ¿no? Eso muchos de nosotros lo escuchamos hablar. Y ojo, no me estoy burlando de esos razonamientos porque son cosas que tenemos muy arraigadas en nuestra cultura, ¿no?, de docentes. Al mismo tiempo, a los mismos estudiantes se les aplica una prueba objetiva y en esa prueba objetiva, obviamente, un estudiante puede alcanzar el 100%, porque ahí es o hizo todo correcto o le puedo calcular a ver qué porcentaje hizo correcto. Y cuando no tienen todo correcto, los mismos docentes nos enojamos porque no alcanzan el 100% y eso era algo que tenían que saber. Entonces tenemos como esta cosa con la evaluación, que como que usamos las herramientas hasta de forma distinta, ¿no?, del mensaje que queremos dar con esa herramienta. Entonces, a veces en las pruebas objetivas lo usamos con un mensaje, otro tipo de pruebas más subjetivas, de evaluaciones, ¿no?, más subjetivas, tenemos otros mensajes atrás que se mezclan y que confunden. Por eso vuelve el tema de la rúbrica como una forma de explicitar los objetivos y explicitar qué corresponde a cada nivel de evaluación. Las actas. Nosotros vamos a tener que completar actas, las actas van a terminar en la vedelía y la vedelía va a poner todo eso en la escolaridad de los estudiantes. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Las actas van a ser como son hasta ahora, lo único que vamos a tener hasta el 25 de enero, todas las actas van a tener dos columnas. La columna que corresponde a la calificación actual, lo que le llaman nota en el sistema de gestión, y el concepto correspondiente que va a venir de la equivalencia entre las dos, entre las distintas escalas, ¿no? Las actas emitidas a partir del 27 de enero solo van a tener la columna concepto. Entonces ahí ya, lo bueno que tiene es que todas las que vamos a completar de cursos y de exámenes ahora, este año, ya van a tener las dos cosas y nos vamos a poder entender de qué se trata, ¿no? Pero, entonces, en todas las actas de curso y de examen van a aparecer estas calificaciones. Otra cosa que tiene que ver con aplicación. Esto en la carrera de doctor en medicina es esencial. No sé si en todas las carreras tenemos de grado, ¿no?, de la facultad, si tenemos en todas la posibilidad de exoneración de examen, pero algunos cursos seguro, no sé si todos los cursos. Entonces, ¿qué pasa con la aplicación de la escala cuando una misma unidad curricular se puede aprobar por exoneración de examen o por examen, ¿sí? Ahí la escala es la misma, obviamente esto sería como ¿qué vamos a usar al finalizar el curso? Usamos la misma escala, pero aparece una franja acá que se llama sin concepto. ¿Por qué se llama sin concepto? Porque cada uno de estos es un concepto. Los que están ahí no tienen concepto, pobres. ¿Quiénes son? Son los que no son insuficientes, o sea, no reprobaron el curso, no es que tengan que volver a hacerlo, pero tampoco alcanzaron el nivel mínimo de suficiencia de la unidad curricular. O sea, a partir de aceptable, el estudiante aprobó la unidad curricular, lo que le llamamos normalmente exoneró, ¿no? Exoneró porque viene de exoneró el examen, no lo tiene que realizar, ya demostró la suficiencia en sus conocimientos. Entonces, a partir de aceptable para arriba, ya está. Acá vamos a distribuir a los que exoneraron. Pero entre los que reprueban esta actividad o este curso y los que ya la aprobaron y ya tienen los créditos, nos queda la zona sin concepto. Eso sin concepto es habilitado a rendir examen, ¿no? Va a poder llegar a aprobar la unidad curricular por el otro método de aprobación que es el examen, ¿sí?
En el momento que el estudiante apruebe la unidad curricular, sale el sin concepto de su escolaridad y aparece la calificación de ese examen, digamos, que es el que demuestra que aprobó. ¿Sí? Esta situación es para las unidades curriculares que se pueden aprobar por exoneración de examen o por examen. ¿Cuáles son las otras opciones? Es una unidad curricular que solo se aprueba por examen. En esas, la escala del curso es la misma que cualquier, que la escala, ¿no? Sin concepto. Hay unidades curriculares que se aprueban solo en el curso, porque no tienen examen, lo mismo. Se aprueba, aceptable, está, aprobó. En las que tienen dos vías de aprobación, digamos, o por exoneración de examen o por examen, es que aparece esta situación de limbo, que es un estudiante que puede llegar a aprobar, pero que todavía no aprobó, y que entonces, mientras no apruebe, está en sin concepto. Elaboración de rankings, otras preguntas como muy presente cuando hablamos de la nueva escolaridad. Porque todos nos damos cuenta que promediar conceptos no es algo muy obvio, ¿no? Como el estudiante tiene 4 unidades curriculares con bueno, 8 unidades curriculares con muy bueno. Entonces, a los efectos del promedio y a los efectos de, por ejemplo, elaborar un ranking, que eso existe porque se usa o para algunos trabajos, para la oferta laboral, o para sistemas de becas, o para nosotros en la carrera de medicina, para un ordenamiento, para el internado, o para desempatar en las pruebas de residencias, qué sé yo, tiene usos, ¿no? Entonces se generó un valor numérico asociado a cada uno de esos conceptos. Un valor numérico que, como ustedes ven, es un número. Esto no es una escala, ¿no? Esto es un número. Es lo mismo que decir muy insuficiente, bueno, a los efectos de hacer un cálculo le pongo 1. Pero no tiene que ver no es una escala lineal numérica que esté asociada, ¿se entiende? Una cosa que para los estudiantes, porque algunos han preguntado, el excelente tiene 10. ¿Qué quiere decir eso? Que si un estudiante en todas sus unidades curriculares tuvo excelente, su mayor promedio posible es 10. Porque hay estudiantes que plantean, la nueva escolaridad me baja el promedio. No, lo que pasa es que antes el valor máximo, al que hubiera tenido 12 en todo, tenía 12. Ahora tiene 10, pero nadie puede tener más de 10. O sea, en esto de los promedios y los rankings, que para lo único que podrían servir es para comparar escolaridades, no es que les baje el promedio, ni les suba el promedio, ni nada. En realidad es un valor numérico que va a tener en cuenta, igual que ahora, el número de créditos y va a tener en cuenta las calificaciones obtenidas. En ese promedio, antes de egresar, yo creo que ingresan todas las calificaciones que tuvo el estudiante en esa unidad curricular. Si dio el examen 7 veces y tuvo insuficiente, muy suficiente, y después tiene excelente, le ingresan como ingresan ahora en el cálculo, ¿no? ¿Se entiende? Antes de egresar. En la de egreso, como dice Laura, la UDELAR no va a tener una escolaridad de egreso con toda la información. Va a tener una escolaridad de egreso que le llama escolaridad de logros. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Esta frase, en esto hicieron mucho hincapié también. Esta escala numérica es un instrumento de conversión elaborado únicamente para este fin, o sea, para la elaboración de ranking, y no para aplicarse en el cálculo de calificaciones. Esto vuelve al mismo punto que decíamos hoy. No hagamos que el cambio de escala se termine transformando únicamente en agarrar y ponerle un número al lado, el número que le corresponde, y ya está, sigo de largo, ¿no? Le pongo... Sino que promoviendo como el pensar en estos niveles de logro para cada instancia. Equivalencias entre escalas, está planteada, está resuelta, está visible en los distintos espacios que tiene la UDELAR y, bueno, en definitiva hay tres de las categorías actuales que se transforman en excelente, y esto lo pueden chequear en cualquier escolaridad que existe ahora y que tiene las dos escalas, como el sistema va haciendo esta devolución, ¿no?
Cuando tenemos una prueba objetiva cuyos resultados se expresan en porcentaje. Esta escala también ya está establecida. Es más, la UDELAR dio dos escalas. Una que es con 60% el corte, el nivel de suficiencia, y otra con 50%. Y recomendaba el de 50% para usarse. Creo que ahí al final lo dejó librado a que cada carrera estableciera, ¿no? Pero el que se acerca más a la realidad de esta facultad, que es el 60% como mínimo, esta es como la equivalencia entre los porcentajes y los cosas. Si uno pusiera acá también las calificaciones de la vieja escala, nosotros acá tendríamos el 3, 4, ¿no? Y después tendríamos 5, 6, 7, etc. Pero es como lo más fácil es aplicarlo a una prueba objetiva como si fuera un examen de los que nosotros hacemos en el primer trienio. Eso ya lo tenemos hecho. ¿Y las que pedimos ganancia de derecho a examen, digamos? Pero esto es de examen solo. Esto es de examen. Porque para la ganancia de derecho a examen era la otra y ahora la vemos. Esta. Acá volvemos a la que yo mostré previamente, ¿no? Que tiene que ver con la aparición de una zona sin concepto. ¿Sí? En esta, acá sí nosotros tenemos un cambio. O sea, tenemos dos cambios, por eso están marcados con la flecha roja, ¿no? A lo que estamos acostumbrados, y acá sí hablo más sobre carrera de medicina, que es lo que más conozco, obviamente, ¿no? Pero nosotros en un curso estábamos acostumbrados a que estos estudiantes que estaban entre 40 y 70% en la evaluación final del curso tenían una calificación de curso, que era 3, 4, 5, ¿no? Ahora, esos estudiantes que están entre 40 y 59% quedan con este nombre de sin concepto porque están habilitados a rendir examen, pero no aprobaron la unidad curricular, ni tampoco la reprobaron todavía, ¿no? Pero el otro cambio importante es que el nivel mínimo de aprobación es el mismo, ya sea por exoneración de examen como por examen. O sea que hasta ahora la escala, el uso de la otra escala nos habilitaba a nosotros a tener cortes distintos. Ahora nosotros tenemos una unidad curricular que se puede aprobar por exoneración de examen o por examen, el nivel de aprobación es el mismo. Entonces, cuando nosotros eso lo transformamos en escalas porcentuales, que nos pasa en muchos de nuestros cursos, donde solo tenemos evaluación con escalas, ¿no?, porcentual, porque usamos pruebas objetivas y las transformamos en porcentajes, lo que no podemos hacer es tener dos cortes distintos. No podemos decir, el examen se aprueba con 60, pero la exoneración es con 70. ¿Se entiende? Que era lo que sí hacíamos hasta el momento. ¿Sí? Ahora, el punto de corte, si es 60, que ya les dije, podría ser 50 o 60. Si es 60, ese es el mínimo que es donde ese estudiante va a tener aceptable. ¿Esto quiere decir que vamos a exigir menos en los cursos? Porque puede ser una lectura, decir, yo hubiera exonerado, ¿no? Bueno, no necesariamente, porque cuando uno plantea las evaluaciones, las tiene que plantear con el criterio de que, ¿dónde está la exoneración? ¿Qué tiene que demostrar saber el estudiante? ¿Cuánto tiene que demostrar saber? Entonces, creo que no tengo que explicarles que los porcentajes en sí no son el punto, ¿no?, lo que marca la exigencia o no, pero creo que eso lo vamos a escuchar muchas veces. Va a haber muchos estudiantes que van a pensar, entonces yo esto lo hubiera hecho. Esto es lo mismo que estábamos diciendo, ¿no? Dice, la calificación de la aprobación no puede ser diferente. La instancia de curso y examen como requerimiento para obtener los créditos no puede tener umbrales de aprobación diferentes, como sí sucedía con la escala anterior. Bueno, el sin concepto tiene otros usos también, que en general los docentes no nos metemos en estos temas, pero que está bueno saber que existen y para los estudiantes también creo que es importante, ¿no? El primero es el que estábamos diciendo, sin concepto es hasta que aparece un resultado final de esa unidad curricular, ya sea de reprobación o de aprobación. O sea que está habilitado a rendir examen y bueno. Aprobación de la instancia sin calificaciones diferenciadas.
Esto está recomendado para algunas actividades en particular, que son las que a nivel central dice, por ejemplo, talleres o pasantías. Actividades donde no haya niveles de calificación diferenciados, o sea, las que llamábamos sin nota, que sean realmente sin nota, eso también está como muy recomendado, de no poner sin nota a todo, sino que usarlo en aquellos tipos de actividad donde no se puede calificar, y esos, en vez de aparecer sin nota, van a aparecer sin concepto. De hecho, aparece SC, que uno puede decir sin calificación, no, sin concepto. Sí, se aprueban, ¿no? Claro. No. Es otro sin concepto. Para cada actividad, son muchos sin concepto. Ahí va. ¿Qué tipo de sin concepto sos? Te deberían decir. Porque para unos casos significa que aprobó y para otros que no. Exactamente. Sí. En la escolaridad, o sea, en cada unidad curricular en el SGAE está definido eso, ¿no? Si es aprobado o no es aprobado. Estos van a estar aprobados y les va a aparecer sin concepto. Estos no van a tener sin concepto, pero no están ni aprobados ni reprobados. Estos, después, esto también, algunas actividades previas, a pesar de que ahora, por ejemplo, no sé, unidad curricular número 38, que no, hasta ahora no se calificaba. Los estudiantes que la aprobaron previamente lo tenían como sin nota. Ahora se empieza a calificar, bueno, igual, todos los que lo hayan hecho antes aparecen sin concepto porque uno no puede aplicarles una calificación. Y por último, los que hayan hecho cambio de plan o hayan hecho una reválida de otra carrera, o no lo quiero mirar a Gabriel, pobre que estudia todas las reválidas, pero eso, cuando uno le da la aprobación de la unidad curricular a alguien por reválida, va a aparecer sin concepto también. Actualmente también aparecen sin nota, ¿no? Entonces, esos son los distintos usos de los sin conceptos. Estos son cosas que ya estuvimos hablando, no se pueden diferenciar criterios, no se pueden diferenciar niveles de aprobación, esto que decíamos, ¿no? Del 60, 70. No se pueden realizar, esto está escrito tal cual, no se podrán realizar adaptaciones para elevar los niveles de aprobación en el sistema de gestión. O sea, esto es por lo que yo les decía, que en la escala anterior teníamos de todo. Gente que aprobaba con 6, con 8, ¿no? O que el máximo era 10, o que era, bueno. Entonces, explícitamente hay cosas que ya están marcadas que no se van a poder hacer. Y bueno, y que la idea es diseñar las actividades de enseñanza y de evaluación definiendo criterios y niveles, ¿no? Los criterios y cada nivel con sus criterios, cuál es, qué quiere decir que alguien es aceptable, qué quiere decir que alguien es bueno, qué quiere decir que alguien es muy bueno o excelente, ¿no? Para cada actividad de evaluación, ¿no? Bueno, muy bien. Esto en realidad... ¿Puede ser que sí. hayamos visto los cursos que no tienen exoneración? Los cursos sin exoneración, con el que tiene examen obligatorio. Esos son la escala del examen, es la misma. Va, si el mínimo es 60, ¿no? Si son cursos que se aprueban por examen, el nivel de aprobación del curso, no sé cuál es. Si es 40, y bueno, tendrán una escala donde el aceptable esté en 40. Ahí sí tienen doble nota, tienen una de curso y una de examen. Sí, esos tienen doble nota en la... Exacto. Sí, eso que dice Vero es así, ¿no? De que los que tienen 2 instancias, porque tienen un acta de curso que es solo curso, digamos, ¿no? Que no puede aprobar la unidad curricular. Aprueba el curso de la unidad curricular y después aprueba el examen de la unidad curricular. Esas 2 calificaciones le aparecen. Claro, ahí está. Muchas veces el curso te habilita a rendir el examen igual, ¿no? Es esta si el mínimo es 60, ¿no? Claro, no hay sin concepto, exactamente, no hay ningún sin concepto ahí. ¿Se respondió alguna de las dudas con las que vinieron? Porque lo difícil de esto es saber, es como que uno siente que se viene la escala y no sabes por dónde empezar, ¿no? Igual lo vamos a seguir preguntando.
No, yo creo que yo lo que decía al principio, ¿no? Que hay una cuestión como más conceptual o más de reflexión, que creo que está buena, y capaz que fui muy pesada en el inicio con esos temas, pero después está la parte más pragmática, que es, bueno, ¿qué hacemos con las actas que tenemos ahora? ¿Qué hacemos con no sé qué? ¿Qué hacemos con los cursos del año que viene? Para los que no hay un reglamento de cursos que incluya la escala, como en la carrera de medicina no tuvimos que modificar reglamentos, no lo teníamos pautado, pero sí en cada programa de curso aparecían estas cosas, de cuál es el porcentaje no sé qué, cuál es no sé qué, bueno, todo eso hay que revisarlo para cada programa de curso. Y obviamente, la parte reflexiva, bueno, pensemos a ver en cuáles de las evaluaciones que hacemos o cuáles deberíamos hacer, en que podamos aplicar bien esta escala, aprovechando lo bueno de la escala también y no haciendo solo conversiones, ¿no? Eso es como el final. ¿Alguna otra? Gracias. Me salió bien la escala. Me quedó bien la escala.